relatan, relatan la vida humana 8.000 años atrás, no más, cuando la raza humana, esta, la Homo sapiens, tiene aproximadamente 80.000 años de existencia. No es nada, no es nada, considerando que los dinosaurios señorearon la Tierra 150 millones de años. Pero perfecto. Jorge, lo que Jorge está diciendo es que desde que apareció el hombre, apareció el delito. Y es cierto. ¿Eso qué? Esa idea, ¿a qué conclusión nos puede llevar a definir? Una conclusión lamentable, pero es cierta y espero que se tome a bien de que el delito no es algo nuevo. El delito existe desde que existe el ser humano. Y de cierta manera debemos normalizar la existencia del delito, porque siempre ha existido y siempre existirá. El delito incrementa a la misma velocidad o más del desarrollo económico de un país. Ojo, a mayor desarrollo económico de un país, mayor tasa delictiva. Solo que las formas delictivas van variando. No quiero tomar etapas, vamos de menos a más. Entonces Jorge dice que el delito no es nuevo, porque el delito que está narrando Jorge es homicidio, un delito contra la vida. Bien jurídico protegido la vida, la norma penal protege la vida, un delito que demuestra el desprecio por la vida humana. Y como dice, este delito siempre ha existido desde el alborada de la humanidad y el abuso del fuerte sobre el débil. Justamente las normas jurídicas fueron creadas, el ordenamiento jurídico fue creado para que no impere la ley del fuerte, sino impere derechos importantes como la igualdad, la libertad. Muy importante que impere la norma que debe ser justa o debería ser justa sobre el abuso, la tiranía, sobre el abuso del más fuerte sobre el más débil. Pero voy a complementar una idea muy importante. No es el primer delito, el homicidio. No lo es. Y lo aclaro porque el que le habla es especialista en delitos económicos, en delitos empresariales. Y anoten a todos ahí. El primer delito es un delito penal tributario. Porque habían dos hermanos, uno Caín y uno Abel. Y ambos tributaban al Señor. Y así lo dice las antiguas escrituras. El agricultor tributaba debía tributar con su mejor cosecha. El agricultor, Caín. Y el ganadero, él sí tributaba conforme a la voluntad de Dios con su mejor ovejita. Entonces el primer delito, señores, es la defraudación tributaria. Y no evasión, porque evasión es no declarar. No, Caín declaraba, pero trataba de engañar al Señor, al Todopoderoso. Entonces, el tipo penal de defraudación tributaria tiene un elemento llamado el engaño. El primer delito cometido por la humanidad, registrado en las antiguas escrituras, es un delito penal tributario, la defraudación tributaria. Porque Caín engañó o trató de engañar a la hora de presentar su ofrenda. Ya después viene el homicidio que nuestro compañero Jorge ha narrado. Entonces vemos dos tipos penales totalmente diferentes, un tipo penal económico y un tipo penal que protege la vida. Volvemos al inicio. El delito existe desde que el ser humano tiene uso de razón. Ahora, queda claro que el delito es parte de la vida humana, lamentablemente. Anoten esta máxima, señores, de un filósofo, del más grande, del padre de la filosofía, Sócrates. Solo hay un bien para la humanidad. Solo hay un bien para la humanidad, la verdad. Y solo hay un mal
La ignorancia. Repito, solo hay un mal, la ignorancia. Podemos definir, podemos deducir que el ser humano comete delito por ignorante o por desconocimiento. Y es verdad, entre otras tantas razones que existen. Muy importante, señores, analizar la sociedad y el tipo de crimen que comete tal sociedad. Todas las sociedades son diferentes. En el Perú tenemos una realidad criminal muy diferente a una realidad. Un saludo para Andrés que prendió su cámara. Ya no me siento solo, me siento acompañado. Saludos, Andrés. En Perú tenemos la proliferación de ciertos tipos penales muy diferentes a Japón, muy diferentes a China, muy diferentes a países europeos. Porque vuelvo a repetir, eh, el delito, en síntesis, es la demostración de ignorancia, de desconocimiento. Lo dijo Sócrates. Ahora, ¿por qué el ser humano comete delito? ¿Qué le motiva al ser humano a cometer delito? Hay diferentes móviles, definitivamente, porque cada tipo penal es muy diferente. Por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual tienen un móvil diferente, definitivamente. Y así podemos decretar pena de muerte para los violadores. El violador va a seguir violando. Y va a seguir violando porque el líbido que siente es mayor al impacto que pueda generar una pena que diga que si violas, pena de muerte. Entonces, los móviles son diferentes. Vuelvo con la pregunta. ¿Qué motiva a la persona a cometer delitos? Y dejemos a un lado los delitos de violación sexual que son de otra orden. Pensemos delitos como estafa, como extorsión, como sicariato, en fin. ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué razón comete una persona, sea de manera individual o sea de manera organizada, delito? ¿Qué lo lleva? ¿Cuál es el móvil? A ver, otra persona que participemos, ya somos 17, menos el que habla y el director de la escuela, son 15 participantes. A ver, señores, es muy sencillo, es muy sencillo. El lucro, señores, el lucro, el beneficio económico, pero es un beneficio económico indebido. El que estafa, ¿qué pretende lograr? Un beneficio económico indebido. El que hurta, ¿qué pretende lograr? Un beneficio económico indebido. El que extorsiona, ¿qué pretende lograr? Un beneficio económico indebido. El sicario, ¿qué pretende lograr? Un beneficio económico indebido. En el mercado, donde hay consumidores, existen empresas que satisfacen necesidades. Y las empresas existen porque persiguen ganancia. El beneficio económico es lícito, pero también puede ser ilícito. El resultado ilícito de una ganancia económica se da a razón de la comisión de un tipo penal, de un delito. De manera que el móvil, señores, el móvil indebido, o, la motivación de un delincuente a cometer delitos de manera individual organizada es el beneficio económico sin lugar a dudas. Y los beneficios económicos pueden ser de menor cuantía o de gran cuantía. Dependerá también de las condiciones sociales, eh, eh, socioeconómicas de las personas que cometen delito, porque existen delincuentes que subsisten indebidamente, por ejemplo, hurtando celulares, pero también existen delincuentes que forman parte de mafias organizadas que estafan a la gente. Tenemos un caso emblemático en estos momentos, no voy a adelantar juicio ni señalar nombres ni apellidos, pero vemos una estafa millonaria en contra de una municipalidad por cerca de 9, 10 millones de soles. ¿Qué motiva a la persona a cometer delitos? Una ganancia en lucro, pero es un lucro indebido, es un lucro ilícito, es un lucro sancionado. Y obviamente la pregunta siguiente sería, si la norma penal, y por favor escuchen esta pregunta, si la norma penal
sanciona al delincuente, si la norma penal sanciona al sicario, si la norma penal sanciona al funcionario público corrupto, que hay muchos, demasiados, diría yo, que frenan el desarrollo económico de nuestro país. Si la norma penal sanciona al defraudador, al fisco, al estafador, la pregunta es, ¿por qué razón se sigue cometiendo delito? A ver, participación. Kenneth, usted también puede participar por si acaso. Necesito sus aportes. No me hagan sentir solos, por favor. A ver, ¿por qué razón? Si la norma, y hay normas penales que se han endurecido, otras lamentablemente se han ablandado, como más tarde veremos, pero bajo la idea de que las normas penales se endurecen, ¿no? Bajo la idea y la ilusión de que la justicia, del que el Ministerio Público se encarga de perseguir al delito, al delincuente. Entonces, ¿por qué? Un saludo para Marco que prende su cámara. Todos los que prenden su cámara yo los saludo porque así me siento acompañado. ¿Por qué el ser humano, por qué el delincuente, individual o organizado, sigue cometiendo delitos pese a que existe una norma penal que conoce y que le prohíbe la comisión de un delito? ¿Por qué? ¿Mm? La voy a tener que preguntar a alguien, a ver. Kenneth, ¿se encuentra presente usted? Nos abandonó nuestro director. A ver, Casas, levantó la mano Casas. Casas, muy buenas noches. ¿Me Muy escucha? buenas noches. Sí, adelante, por favor. ¿Por qué el ser humano, por qué el delincuente sigue cometiendo delitos o por qué el ser humano se atreve a cometer delitos pese a haber una norma penal que lo sancione? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Hay un ligero problema de conectividad, pero sí le escucho. Por favor, adelante. Te decía pues que ya estas personas que delinquen por dinero, ya es su conducta de ellos así. Si bien es cierto, las penas o las normas están endurecidas con el caso, por ejemplo, sicariato, tú los mandas al penal por prisión preventiva, por la carga procesal, sale libre. Esa persona que ha tenido 7, 8, 9 meses en el penal no sale resocializada, sale peor y sigue delinquiendo, a pesar que sabe que las penas han endurecido. Entonces, para mí, la conducta delincuencial ya es su hábito de ellos, ¿no? Seguir delinquiendo es la única forma para ellos de sobrevivir, seguir delinquiendo para obtener medios económicos. Hablamos de robo, sicariato, de corrupción de funcionarios, pese a saber los funcionarios, que algunos son profesionales, pese a saber cuál es la responsabilidad penal, lo siguen así. Esa es la manera de criterio personal. Perfecto. Muchas gracias, Casas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Edward Walter Casas. Edward. Muchas gracias, Edward. Saludo desde la ciudad de Tumbes. Gracias. ¿Otro quiere aportar por qué? ¿Por qué la persona comete delito si es consciente que el delito es sancionado penalmente e incluso cada vez son sancionados de manera más gravosa? ¿Por qué el ser humano se atreve a cometer un delito si sabe que la consecuencia jurídica de un delito es la pena privativa de la libertad? ¿Por qué? ¿Por qué cierta banda criminal se atrevió a estafar a tal municipio con 10 millones de soles? ¿Por qué? Señores, bajo el enfoque del análisis económico del derecho, todo delincuente, y anoten esto, todo delincuente comete un delito porque está seguro
que no va a ser detectado. ¿Me están escuchando? Todo delincuente comete un delito porque está plenamente seguro que no va a ser detectado. Ahí la diferencia de la mente del criminal con la mente de la persona que no es criminal. El criminal va a cometer su delito porque está convencido que va a tener éxito. Es absurdo la acción de un delincuente cuando sabe que va a ser detectado, cuando sabe que va a ser capturado. No le conviene cometer el delito. No lo va a hacer. De manera que hay que entender si existe la proliferación de delito, es porque estos delincuentes piensan que no van a ser detectados. Pregunta rápida. Corrupción de funcionarios. ¿Por qué un juez superior vende su fallo? ¿Por qué un fiscal retira la acusación o archiva un caso? Claro, en base a una coima. ¿Pero por qué? ¿Por qué en el Ejecutivo, en base a coima, se corrompe a funcionarios? ¿Por qué? Porque estaban convencidos en su momento de que iba a haber una ganancia ilícita y que este hecho no iba a ser descubierto. Queda claro, señores. De manera que los delitos que llegan al Poder Judicial son un porcentaje de los delitos que realmente se cometen. Queda claro, señores, cuando era joven y era fiscal, me acuerdo, caía un detenido por cualquier delito, por hurtar un celular, por robar. Primera vez, decía, primera vez que lo he hecho, decía el delincuente. No, señores, no es la primera vez que lo hace, es la primera vez que cae. Ya lo he hecho anteriormente, porque el delincuente comete delito siempre y cuando está convencido que su operación delictiva va a ser exitosa. Señores, los delincuentes no son héroes. Grábense esto. Los delincuentes no son héroes, no son mártires, no se sacrifican, actúan bajo un factor, sorpresa y ventaja. La mente de un criminal es muy diferente a la mente de una persona ordinaria. Usted como persona dice, termino mi secundaria, estudio mi universidad, estudio una maestría, estudio otra maestría, estudio un doctorado, escribo un libro, me convierto en conferencista y poco a poco voy progresando. ¿Ustedes creen que el delincuente va a esperar 20 años para progresar económicamente? El delincuente tiene otra forma de ver la vida muy diferente a la mente de una persona que no lo es. El delincuente va a querer lucro económico de manera indebida y lo va a lograr y lo va a realizar siempre y cuando esté convencido que su delito va a ser exitoso. Por eso, señores, queda claro que la data de delitos y que llegan al Poder Judicial, que son investigados en el Ministerio Público, son, señores, en realidad el 30%, y eso exagerando, del 100% de delitos que se cometen a nivel nacional. Solo el 30% de delitos investigados, procesados, condenados, son los que llegan a las instancias jurisdiccionales, señores. No todas las estafas se denuncian, no todos los delitos se descubren. ¿O ustedes creen que todos los delitos de corrupción de funcionarios se descubren? Todas las coimas se descubren. Imposible, porque si el 100% de delitos de corrupción de funcionarios se descubriese, ya no existiese ese tipo penal. Ya no se cometería ese tipo penal, porque el delincuente, sea delincuente común, sea delincuente de un crimen organizado, sea un delincuente de cuello blanco, sea un delincuente y guión funcionario público, comete el delito porque está convencido que no va a ser descubierto en la comisión de este. De manera que es muy importante entender que solo el 30% de delitos se descubren, son conocidos y son ventilados en la vía jurisdiccional y sancionados. Entonces ya nos puede dar una real dimensión de cuán corrupto o cuán delictivo obedece nuestra realidad nacional. Es por eso se habla que en nuestro país existe
una corrupción institucionalizada. Entonces queda claro, señores, el delincuente comete delito porque está convencido que su delito no va a ser descubierto. Si no, no lo cometiese. Ahora, el delincuente común tiene una gran diferencia al delincuente que pertenece a a una organización criminal, porque el delincuente común, por ejemplo, eh, puede esperar ingresos indebidos, ilícitos, de cierta dimensión, pero una organización criminal, justamente, si se organiza, lo hacen para tener pues ingresos millonarios, grandes, contingentes, ilícitos, por cierto. Obedecen a personalidades muy diferentes, a conductas muy diferentes, a patrones ilícitas muy diferentes, pero son delincuentes. Penosamente, muchos funcionarios públicos son delincuentes y están inmersos o en organizaciones criminales, como los Cuellos Blancos, por ejemplo, de la región Callao, por ejemplo, lamentable, por cierto, o los delincuentes comunes que, por ejemplo, se pueden agrupar momentáneamente para un robo, para un asalto, para un secuestro, etcétera. De manera que sea delincuente común, sea delincuente de cuello blanco, o sea delincuente que pertenece a una organización criminal, o sea funcionario delincuente, ambos tienen una motivación, que es el lucro económico y, por cierto, indebido, por cierto, ilícito. Y estos cometen los tipos penales porque piensan que su gestión ilícita va a ser exitosa, no va a ser descubierta, porque te aseguro que ningún delincuente comete un delito para ser descubierto. Ningún delincuente comete un delito para ser descubierto. Eso queda claro. Perfecto, señores. Para entender la diferencia entre un delincuente común, de un delincuente de cuello blanco, de un delincuente que pertenece a una organización criminal, o un delincuente o un funcionario público que abusa de su cargo para cometer delitos propios sujetos a su conducción. A continuación voy a desarrollar una diapositiva para luego definir eh, qué es una organización criminal, sus características y terminar con el análisis de las normas pro crimen dadas por el Congreso, por este último Congreso que le queda escasos días. Así que a continuación voy a compartir. ¿Me permiten, por favor, unos segundos para compartir? Perfecto. Por favor, me lo visualizan con éxito. Andrés, buenas noches. ¿Lo pueden visualizar? ¿Sí? Correcto. Perfecto. Son consideraciones preliminares al estudio de la organización criminal y ya aterrizando de manera práctica al estudio de las normas pro crimen dadas por el Congreso que penosamente han favorecido a las organizaciones criminales. En esta instancia no estamos para repetir un nivel académico de pregrado, por el contrario, estas clases son teóricas, prácticas, y lo que vamos a desarrollar es propio de mi desarrollo profesional durante 25 años de abogado y funcionario público. Bien,
avaricia criminalizada y delitos de cuello blanco. La metodología va a ser la siguiente. Leo un párrafo y a continuación lo comento. Con cierta frecuencia, nuestros medios de comunicación periodística revelan sucesos de índole penal, donde se ven involucrados funcionarios públicos y altos ejecutivos de empresas nacionales y transnacionales. Empresas transnacionales como Odebrecht, por ejemplo, funcionarios públicos, puedo mencionar a fiscales y a jueces involucrados a causa de un personaje cómico, hoy Andrés Hurtado, que no desarrollo mayor detalles debido a que está protegido bajo la presunción de inocencia, pero ya es frecuente. En nosotros ya es frecuente noticias, bueno, los sicariatos, las extorsiones son a diario, es el pan de cada día, pero con cierta frecuencia, penosamente, los medios de prensa develan el delito de corrupción de funcionarios eh, como ya una práctica común, lamentablemente como una práctica común de los funcionarios públicos. Entiéndase que en el Perú cada vez resultará una práctica común iniciar un procedimiento de investigación fiscal y o denuncia ante el Poder Judicial en contra de expresidentes de la República, ¿sí? No ha habido alguno. Sin embargo, hay que resaltar que PPK ha sido absuelto de los cargos de lavado de activos, muy importante precisar, porque cuando dictaba estas clases y PPK estaba investigado, estaba en una condición muy diferente, por eso lo he retirado de mis diapositivas, porque ha sido absuelto y es inocente porque así lo determina la justicia, pero el resto, ya a excepción de Castillo, que está purgando condena por prisión preventiva, pero no obedece a un delito de corrupción de funcionarios, sino a otro tipo penal, no figuran de manera ejemplar en las diapositivas que yo comparto, se hace la salvedad de caso. Entonces, en el Perú, cada vez resultará una práctica común iniciar un procedimiento de investigación fiscal y o denuncia ante el Poder Judicial en contra de expresidentes de la República, funcionarios públicos de elevado nivel, autoridades regionales, locales y ejecutivos de entidades privadas. Al parecer, la coima y la corrupción de funcionarios resulta ser una práctica común que el empresario debe costear a efectos de lograr una buena pro. Señores, pregunta para todos ustedes. ¿Cómo considera el empresario, cómo considera a la coima el empresario? Imagínese un empresario, constructor, hace puentes, hace carreteras. Para ganar la buena pro, coimea al comité de selección. Les aseguro que ese empresario, constructor, no se siente delincuente. Pero pregunto, así sea absurda la pregunta, ¿ese funcionario es delincuente o no es delincuente? Colegas, no me dejen solo. Ah, no es un monólogo. Sí, ¿Es doctor, delincuente o no es Sí, doctor. delincuente? sí, Por delincuente, Sí, doctor. supuesto, doctor. comete un delito. Comete un delito. Si le piden, hay un delito de cohecho activo o pasivo, depende si le pide o ofrece, pero comete un delito. ¿Correcto? Hablemos de manera práctica coima, pero de manera técnica es cohecho activo o pasivo el que ofrece o el que solicita. Pero habrá un funcionario público corrupto siempre y cuando exista un privado, en este caso, que tenga el capital para ofrecer. Yo te coimeo, yo te ofrezco, yo te propongo y tú me das la obra. Pero nos imaginamos a este empresario, constructor de grandes capitales, como un ciudadano modelo, un ciudadano que sale en las revistas más importantes, esas revistas que Casas y Cosas, esas revistas de la alta sociedad. Estamos hablando de una persona deprimida económicamente, con cortes, con aspecto agresivo. Por el contrario, estamos hablando de una persona muy culto, muy versado, muy estudioso, que maneja varios idiomas, de buenos gustos, de la alta sociedad. La pregunta sería, ¿y ese empresario de la alta sociedad
de buenos gustos, reconocido socialmente, ese empresario se siente delincuente, porque a la luz de la norma penal no cabe duda que comete un delito, cohecho pasivo. No cabe duda que comete un delito, cohecho pasivo popular coima, no cabe duda. Pero la pregunta es, en la mente de ese empresario, ¿cabe la posibilidad que él se dé cuenta? Sabe que está mal. Pero la pregunta es, ¿se sentirá delincuente? A ver, vamos. No ¿Quién me... necesariamente, doctor. Bien, alguien me contestó, Andrés dijo sí es delincuente. Por supuesto, Andrés es delincuente. ¿Quién dijo que no se siente delincuente? A ver, que levante la manito. Jean-Pierre, así es, colega. No necesariamente se siente delincuente. Y la pregunta es, ¿y por qué no se siente delincuente? Porque el que roba es delincuente, el que estafa es delincuente, el sicario es delincuente, el violador es delincuente y el empresario que coimea para ganar una obra municipal, regional, el ejecutivo, lo que fuere, también es delincuente. Pero él no se siente delincuente. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa en la mente de ese empresario que le hace determinar la idea que él no es delincuente? Sabe que no está mal. No, perdón, sabe que está mal, pero no se siente delincuente porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no hago daño a nadie. Por el contrario, no soy como ellos. Por el contrario, doy trabajo, muevo la economía, incremento el PBI, pago tributos, genero puestos de trabajo, soy reconocido socialmente, empresarialmente. A ver, adelante, por favor, Jean-Pierre. ¿Qué pasa por la mente de este tipo de delincuente que no se considera delincuente? ¿Cómo considera la coima este gran empresario de obras, por ejemplo? Doctor, Ujú, considero que no se considera delincuente por las mismas razones que usted ha explicado, que ujú. dentro de su actividad empresarial, él considera que la coima es parte de una inversión y Muy bien. que más bien todos los efectos dinamizan la economía y más bien Ujú. generaría un favor. Entonces, por esas razones, a pesar de que sabe que es una conducta que no está del todo bien, no se considera Así, delincuente así es. por ser, por exteriorizar una imagen distinta a un delincuente habitual en Así la es. sociedad. Así es. Muy bien. Y lo que quiere decir Jean-Pierre, porque ustedes me ayudan y yo perfecciono. Lo que quiere decir Jean-Pierre es que a la luz del análisis económico del derecho penal y del delito, el empresario que coimea para ganar la buena pro considera la coima, anoten esto, como un costo de transacción. ¿Cómo considera la coima? Como un costo de transacción, de manera que la coima lo costea. Así como costea costos fijos y costos variables para una obra, costea la coima. Es un costo de transacción necesario para poner la empresa en marcha. Es un costo de transacción necesario para ganar la buena pro. Imagínense. Entonces no se considera delincuente, porque él dice, no, la coima es un costo de transacción necesario para sacar adelante mi empresa, necesario para desarrollar tal obra. Y la pregunta es, ¿y ese costo de transacción, quién lo paga finalmente? Mira, vamos más allá para entender. ¿Y ese costo de transacción, quién lo paga, señores? El Estado. ¿El Estado? ¿Quién lo paga? Los que tributamos, doctor. Los que tributamos. ¿Quién lo paga? Todos los peruanos. Porque el empresario dice, miren señores, si coimeo, gano la obra. Y si me demoro en coimear, otro coimea y se lo lleva y pierdo la obra. Mejor coimeo y me adelanto.
y comió bien para asegurar. Una vez que se aseguró, dice, esta coima no va a salir de mi empresa. O sale de mis trabajadores, despido, o sale de todos los peruanos. ¿Y qué es más fácil? ¿Despedir? No, que salga de todos los peruanos. Y un ejemplo tan sencillo, que obviamente es un ejemplo, es que en vez de que vayan 1.000 sacos de cemento para hacer este puente, coloco 700 y el resto arenita. Consecuencia, el puente técnicamente se desploma. O sea, el costo social es una obra pública que se desploma y que le costó a todos los peruanos, como dijo nuestro compañero, especialmente a los que tributan. Porque alguien va a tener que costear la coima y el empresario genera utilidad, no pérdida. Así que en primer momento el empresario coimea, en una segunda instancia reacciona y dice, oye, pero he coimeado. Y esta coima no va a salir de mi empresa, porque no voy a despedir a mis trabajadores. Tendrá que salir de la sociedad. Obviamente esto es más complejo. Hay Contraloría que supervisa, es mucho más complejo, pero es un alcance, es una idea, porque vamos de menos a más. Es una idea para que vean el costo social de la coima. Y bajo el análisis económico del delito, la coima para el empresario es un costo de transacción. O sea, es un costo que hay que superar para sacar adelante la empresa. Por esa razón, el empresario no se considera delincuente. Señores, el Perú nació corrupto y siempre ha sido corrupto. Lo que sucede es que la tecnología ha permitido develar actos de corrupción que siempre han existido, que toda la vida han existido. Bien, continuamos. La delincuencia de cuello blanco, aquellos que visten de saco y corbata. Puntual. ¿Por qué cuello blanco? Alusión a camisa blanca. ¿De dónde viene este término cuello blanco? Fácil, señores. En los Estados Unidos de Norteamérica habían dos clases, los ejecutivos y la clase obrera. La clase obrera trabajaba en los años 50 con camisas de jean o mezclilla. Así trabajaban, con camisas de jean o mezclilla. Y la clase ejecutiva, para diferenciarse de la clase obrera, usaban camisa blanca, siempre blanca, impecable, para demostrar que eran clase ejecutiva. De ahí se utiliza el término de cuello blanco, para diferenciar la clase ejecutiva de la clase obrera. Pero no hablemos de los ejecutivos de cuello blanco, sino hablemos de los delincuentes que son ejecutivos de cuello blanco. ¿Correcto? O sea, no es malo haber sido cuello blanco, es malo que estos ejecutivos se conviertan en delincuentes y delincuentes de cuello blanco. Los delincuentes de cuello blanco no son delincuentes comunes, no son rateritos, no son sicarios, sino son personas con cierta preparación intelectual, ubicados a nivel social en un lugar considerable. A continuación voy a leer el escudo del delincuente de cuello blanco, porque muchas veces el delincuente de cuello blanco es admirado, es reconocido. Casos innumerables, señores. No voy a tocar nombres en la medida posible, pero Perú tenía una aerolínea. Teníamos una aerolínea de pabellón nacional, que era la envidia de la aerolínea chilena que hoy impera en nuestro país. ¿Qué pasó? Bueno, todos sabemos que el titular de esa aerolínea y su hermana terminaron condenados por un delito grave. No voy a entrar en detalles. Pero en su momento eran personas admirables. Antes que se descubra un delito a un empresario muy exitoso,
Hasta que no se descubra que, por ejemplo, está lavando activos, este empresario es reconocido socialmente. Y no solo es reconocido socialmente porque estos empresarios financian campañas políticas y muchos de ellos logran insertarse como alcaldes, como gobernadores regionales, como congresistas, como ministros, etcétera. ¿Por qué? Ah, es que el poder económico es un bastón junto con el poder político de estos delincuentes de cuello blanco. Siempre estos delincuentes de cuello blanco tienen dos bastones muy fuertes, poder económico y poder político. Y de esta manera se fortalecen. Son como dos caras de la misma moneda. A continuación, el escudo que cubre que no podamos reconocer a un delincuente de cuello blanco. Primero, cargo o función pública, sea público o privada. Como dice la diapositiva, normalmente desarrollan una doble vida. Imagínese un fiscal, imagínese un juez. Andrés, usted que prende su cámara, yo le agradezco mucho. ¿Puede ser posible que un juez superior vaya a su trabajo todos los días en un Porsche Cayenne con su chofer privado? No lo paga el Estado, lo paga él. ¿Es posible que un juez superior tenga esa posibilidad con su salario, con su remuneración, que tiene sus descuentos de ley? Ojo, porque toda remuneración tiene un 20% de descuento, por lo menos, 10% que va al ONP, 10% que va al OFP. Eso significa que si gana 18, 1.800 se va el ONP y 1.800 se va el EP. 1.8 más 1.8 son 3.600. 18.000 menos 600 menos 4 son 14.000 soles. Pone ya 13.500, 14.000 le queda. ¿Es posible que con eso pueda solventar un chofer que valga 3.500 y le quedan 10.500 y tiene que pagar empleada, educación de sus hijos, universidad? Pregunto, ¿será posible? Porque rapidito le he sacado el cálculo. ¿Es posible, Andrés? Si, si fuese posible, estas personas se equivocaron de función, ¿sí o no? No estuviesen de magistrados, no estuviesen de jueces, no estuviesen de fiscales, estuviesen de ministros de economía. Andrés, ¿puede ser posible que un juez de primera instancia, un juez superior, no llego supremos porque son otra clase, ¿ah? tenga una casa de $1.000.000 en la planicie de La Molina, porque lo hay? Hay un par de fiscales, uno ya fue inspectorado del Ministerio Público, que tienen casas que bordean el $1.000.000. Yo quisiera saber cómo logras, con un salario de 14.500 soles, menos los descuentos de ley, le hago los descuentos, 10% de PP, 10% AFP, UNP, otros descuentos, y finalmente le quedan como utilidad 10 11. ¿Es posible que con eso pueda lograr una casa de $1.000.000, señores? O sea, no tiene vacaciones, no se viste, no come, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene vida común, no hay gastos, todos son utilidades. ¿Así funciona? Como yo digo, son inconsistencias, como dice Sunat, de incremento patrimonial no justificado. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Dice, no es posible, dice Andrés. ¿Cómo? Entonces queda claro que no es posible, que hay una gran inconsistencia, pues, que la remuneración mensual no se condice con el patrimonio de esas personas. Por eso se dice que hay una doble vida. Y penosamente, no solamente hablemos de jueces, no solamente hablemos de fiscales, sino también hablemos de personal policial. No quiero tocar las Fuerzas Armadas, que también tienen lamentablemente, eh, ejemplos tristemente serios de corrupción, pero penosamente la familia policial. Y si lo digo yo, hijo de un guardia civil, padre y madre guardias civiles, abuelos guardias civiles, penosamente existe una alta tasa de corrupción en la Policía Nacional. Hay muy buenos policías, pero penosamente también existe una alta tasa de corrupción. Entonces, ¿a qué se debe? Tienen una doble vida, pues, señores. Son grandes jueces, grandes catedráticos, grandes autores,
grandes funcionarios públicos reconocidos, pero su patrimonio no se condice con lo que deberían tener. Entonces, definitivamente hay una doble vida, ¿correcto? Entonces, es el escudo. El escudo de un delincuente de cuello blanco es su profesión, su función pública, su función privada. Ese es su escudo, no es un señor doctor, es un señor oficial. Dos, su preparación intelectual. Y poco a poco vamos a ir conociendo, vamos a tocar acá, en este caso vamos a desarrollar un ejemplo de crimen organizado. Y vamos a ver que uno de los aspectos de estos delincuentes de cuello blanco es que son profesionales altamente preparados. Son personas no solamente preparadas, sino con un amplio bagaje cultural. Dominan varios idiomas, estudiaron en las mejores universidades, son personas reconocidas intelectualmente, reconocidas, valoradas intelectualmente, y como dice el tercer punto, son profesionales de éxito, señores. Señores, así como la economía desarrolla, quiero que sepan que el delincuente también se desarrolla. ¿Están escuchando? Así como la economía se desarrolla, el delincuente se desarrolla y penosamente el delincuente se prepara más que nosotros. Así como escuchan, el delincuente se prepara más que nosotros. Porque primero, y anoten esto, porque primero apareció el ciberdelito. Primero apareció el ciberdelito y después ha sido regulado. Eso nos hace entender de que el delincuente siempre está un paso más allá a la norma penal que sanciona el tipo penal. Cada vez los delitos se perfeccionan gracias a la ciencia y a la tecnología. Y cuando hablo de ciberdelitos, no hablo de transferencia de fondos, no hablo de hurto de dinero a través de sistemas informáticos, no, hablo de ciberdelitos, de que suplantan tu identidad con inteligencia artificial, por ejemplo, y pueden cometer todo tipo de delitos. Entonces, señores, miren qué interesante. Estas personas son profesionales, exitosos, intelectuales, pero llevan una doble vida y su patrimonio no guarda relación con sus ingresos. 4, dice, empresario de elevado nivel socioeconómico. Claro, es que pensar a cuellos blancos y crimen organizado implica pensar en medianas a grandes empresas. Tenemos que dejar a un lado las pymes, muy respetables, por cierto, porque el 60% de las pymes equivale, el 60% de las pymes generan puestos de trabajo. Del 100% de empresas en el Perú, el 60% son pymes. 30% mediana empresa y 10% gran empresa. Rapidito para que se entienda. Gran empresa, 10%, facilísimo. Hidrocarburos, minería. 30% mediana empresa, construcción, por ejemplo. Cines, ya está clarísimo. Entonces, nos queda claro, estas empresas que coimean, o son medianas o son grandes. Y muchas de ellas son medianas empresas. Porque sería un poco difícil pensar Coima, empresa de hidrocarburos, un consorcio, tema mineros, por ahí no va. Entonces, hablamos de empresas grandes, sí, sí, claro, de telecomunicaciones, por supuesto, son empresas grandes porque ofrecen servicios masivos, sí, contratos de adhesión, sí, pero en su mayoría son titulares de medianas empresas. Dice, obras de servicio público, de caridad. Estos empresarios que tienen doble vida porque cometen delito, que por ahí forman parte de una organización criminal, socialmente son muy caritativos, son donantes de millones
hacen obras a favor de los más necesitados, pero no lo hacen por amor al necesitado. Lo hacen, como dice la diapositiva, es su escudo, señores. Su escudo. Hace poco cayó un fiscal. No voy a decir su nombre. Una pena. Una pena este fiscal. No, no me da pena él. Eh, Una pena el hecho de que existan fiscales de esta manera. Por un delito común, solicitó una coima, recibió $3.000, faltaban 7.000 porque todo era 10.000 y cayó en pleno operativo. Y en su defensa dijo que estaba arrepentido y que lo perdonen porque ha sido un fiscal anticorrupción, ¿no? Y que hizo muy bien para el país. Señores, justamente el escudo de estos delincuentes de cuello blanco son las obras o la caridad que puede hacer para el país. Y cuando caen, piensan que su mejor defensa es estar arrepentido y que se considere que hizo obras muy buenas para el Perú, muy buenas para los más pobres. No es la mejor defensa, por cierto. Dice, aceptado y reconocido socialmente. Ustedes se acuerdan que en paz descanse, no voy a decir el nombre, de un empresario minero que se decía o le gustaba que le digan Ferrari. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era su nombre? Peter Ferrari, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Reconocido socialmente. Muy reconocido y aceptado socialmente. ¿No? No, no vamos a desarrollar casos en concreto, salvo el tema práctico que viene luego, pero es un ejemplo de cómo estas personas son reconocidas en la sociedad. Y son tan reconocidas que todo el mundo quiere ser amigo de ellos. Y ellos son amigos de todo el mundo. Este escudo que tiene les permite llegar a jueces, a fiscales, a políticos, a alcaldes, a regionales. Y como tiene empresas, ponen sus empresas al servicio del Estado. A todo tipo de gobierno, regional, municipal, ejecutivo. Porque son reconocidos socialmente. Ese es el escudo. Es el escudo. ¿Qué está detrás del escudo? Del escudo, un individuo que pretende lograr una ganancia indebida, una ganancia ilícita. Por eso empecé. ¿Qué motiva al delincuente? ¿Qué lo motiva? Una ganancia ilícita indebida. Seas de cuello blanco, no seas de cuello blanco, seas un delincuente común, seas un delincuente que pertenezca a una banda organizada, a una banda o a una organización criminal. ¿Y cuál es la diferencia entre este delincuente que chorea de vez en cuando y aquel otro que tiene su empresa y que coimea? ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Que el chorito que se roba un celular, siendo prácticos para su humo, señores. Ya, se roba el celular, lo vende en el mercado negro para su vicio, para su día a día, para su semana. Y está contento. Cuando vuelve a necesitar recursos, vuelve a cometer el delito. Limitado. El delincuente común, limitado. Y el delincuente de cuello blanco, aquel que pertenece a organización criminal, ¿saben lo que tiene ese delincuente de cuello blanco que pertenece a una organización criminal, señores? Avaricia. Desmedida. Repito, avaricia desmedida. El móvil de este tipo, de este tipo de delincuente, es su avaricia. Por eso se desarrolla lo que se conoce como la avaricia criminalizada. No puedes comparar a un delincuente común
de un delincuente que pertenece a organización criminal, porque tienen una avaricia criminal desmedida. ¿O no recuerdan un presidente que le gustaba tomar etiqueta azul, que llamó por teléfono y que dijo, estoy esperando mi $1.000.000? Que por cierto es muy poco eso. ¿Qué le movió a un presidente hoy condenado a levantar el teléfono y pedir el saldito que quedaba de $1.000.000? Que por cierto no es nada, ¿no? O sea, le aseguro que con millón o sin millón, es más, capaz ni siquiera lo iba a utilizar ese millón, ni logró utilizarlo. ¿Qué lo motivó a levantar el teléfono y pedir el saldito de $1.000.000? Para que no se olviden, la avaricia, señores. La avaricia. La avaricia es un elemento que mueve a estos personajes integrantes de una organización criminal, a estos personajes que pertenecen al Estado, que son funcionarios públicos, que de manera globalizada se los conoce como cuello blanco. La avaricia, señores. La avaricia criminalizada. La avaricia desmedida. Ellos nunca van a decir, esta última operación y me retiro. No, señores, eso no sucede. Porque vuelvo a repetir, estas personas cometen el delito de manera organizada porque están convencidos que jamás van a ser detectados. Análisis económico de la comisión del delito. El delincuente comete el delito porque sabe o ha hecho su cálculo, su visión, su expectativa, que es imposible ser detectado. Finalmente, estos delincuentes de cuello blanco tienen prestigio personal, sí, profesionales y un prestigio familiar. A cada rato salen en la revista cosas como grandes señores como grandes señores y patriarcas de familias muy reconocidas en el ámbito social. Siguiente, señores. La delincuencia de cuello blanco y o saco y corbata. Creo que estamos repitiendo. Estamos repitiendo. Vamos a ver. Estamos repitiendo. Vamos a ver. Bien. Como dice esta diapositiva, white collar, se ven bien, muy bien, visten bien, elevado sector social y elevado nivel cultural. Incluso hay eh, influencers, hay una cantante de salsera, ¿ah? También que ha sido detenida por lavado de activos. Existen influencers detenidos por lavado de activos que se ve muy bien, pero muy bien. Tienen seguidores, son reconocidos socialmente, son cuellos blancos, son atractivos, son cuellos blancos. Justamente esa atracción que emanan permiten que se acerquen a las autoridades para corromperlas. Según el jurista peruano Efraín Basalo Busetti, resulta frecuente que el criminal de cuello blanco incurra en diversos delitos patrimoniales: fraude, administración fraudulenta de personas jurídicas, estafa, defraudación tributaria, lavado de activos, de cajón, delitos informáticos o ciberdelitos, abuso de información privilegiada en el ámbito del derecho empresarial, prácticas de competencia desleal que penosamente no está sancionado penalmente, pero sí de manera administrativa por el DECOPI. Sin embargo, en España ya están sancionados porque esa competencia desleal hace que en la práctica las empresas que no coimeen se retiren del mercado, generando quiebras de pequeñas empresas y fomentando el desempleo. Eh, Vertidos tóxicos en el campo de los delitos medioambientales, espionaje industrial, que es parte de la competencia desleal,
y delito de corrupción de funcionarios, policías, jueces, fiscales, autoridades municipales, regionales del Ejecutivo, etcétera. La sensibilidad del delincuente económico, la pena privativa de la libertad. Ahora los delincuentes económicos, que pertenecen a un elevado nivel social, son más sensibles, son más afectados a la pena privativa de la libertad. Y es por eso que muchas veces, en primera instancia, el fiscal se esmera y solicita prisión preventiva, ¿correcto? Solicita prisión preventiva y el juez le impone prisión preventiva. Impugnan, apelan, los autos se elevan a superior jerárquico y dicen, no, pero este empresario tiene arraigo laboral, tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo familiar, se revoca porque no se cumplen con todos los presupuestos procesales para imposición de prisión preventiva en libertad. Y obviamente lleva su juicio bajo ciertas restricciones hasta que se condene o se lo absuelva. Muchas veces el paso del tiempo favorece al delincuente o al procesado, pero son sensibles. Que una persona de elevado social económico, de elevado nivel, eh, de elevado estatus social económico, de ciertas costumbres muy sofisticadas, le va a afectar más una prisión preventiva, le va a afectar más una condena que a un delincuente ordinario. Le va a afectar más, por las razones evidentes, ¿no? Entonces son más sensibles. Y como son más sensibles, están dispuestos a lograr su libertad sin importar el costo de su libertad. Ustedes se acuerdan un caso, y les digo así, sin nombre y apellido, y les digo la cifra incluso, yo les digo la cifra, para que sepan mi nivel de investigación. ¿Ustedes se acuerdan el caso de un delivery en Miraflores, motociclista, eh, llevó el delivery, bajó este señor, con un arma de fuego? Y al parecer el delivery se había movido ligeramente por el tránsito, ¿no? Por el transporte. Se había movido, ya estaba molesto por la hora y le hizo dos, tres disparos al aire, pero muy cerca al cuerpo del motociclista. ¿Ustedes se acuerdan? Un caso bien sonado, hace 5 o 6 años atrás. Después pidió disculpas a la sociedad, purgó prisión preventiva. ¿Saben cuánto le costó su libertad? A ver, señores, somos 23 menos 2, 21 en clases. Yo no voy a dar nombres y apellidos, pero quiero saber si recuerdan este caso. Muy sonado. ¿Mm? Muy sonado. Se le impuso prisión preventiva, luego salió en libertad porque tenía arraigos. Finalmente llevó su proceso en libertad y la sala penal resolvió. 3 magistrados. Salió absuelto, señores. Y no fue gratis. Y como no levantó el número, y como no levantó la mano, no aportó, no le digo el número. Esa es corrupción pública, señores. Investíguenlo. Salió absuelto. Claro, se esperaron de que las noticias se calmaran, ¿no? Xenofobia, pobre motociclista, no es un abusivo, lo ha podido matar con un arma de fuego. Investiguen. Salió absuelto por unanimidad. A ver, ¿qué dice Andrés? ¿Quién escribió? A ver. ¿Cómo sabe usted? ¿Usted ve ahí? Rosa María, ¿cómo sabe ese número? Rosa María, ¿usted estuvo ahí?
Mm, No, es un cálculo nada más. hice un cálculo. Ah, Eh, se quedó corto, se quedó corto, se quedó uy, corto. Se ah, quedó corto, se quedó corto. así. Claro, multiplíquelo por 3 y se lo digo con convicción Ah, todavía. Sí. Pero no bueno, es nada para este empresario, no es nada. otro. Sí. Pero ahí está el ejemplo. No, no, creo que queda grabado. Es grosero, ¿no? Es grosero que quede absuelto. Absuelto. No, 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 no condena suspendida, no, absuelto. También sostengo, a todas luces, que la intención de esta persona equivocada no era matar al delivery, y ninguna, si no lo hubiese hecho. Pero no estuvo bien que lo ande asustando o que utilice de manera imprudente un arma de fuego porque es un tipo penal que se llama, este, un segundo, eh, delito contra peligro común. Hacer disparos al aire, ¿no? Es peligro común. O sea, entiendo que no es un homicidio, pero es peligro común y amerita una sanción. Pero salió absuelto, señores. Así como lo escuchan, absuelto, ¿no? También en su momento la prensa exageró y la prensa hace lo suyo. No, lo quiso matar, asesino, ¿no? Delito contra la salud pública, así es, peligro común. Entonces, señores, este delincuente de cuello blanco, pues es una persona diferente. Es una persona que dice, eh, yo, yo no voy preso. No importa lo que cueste, pero yo no voy preso, porque al delincuente de cuello blanco le cuesta más que al delincuente común. Delincuente común hace su posgrado en la cárcel, hace su maestría, hace su doctorado, sale ranqueado. Es más, adentro gana más que afuera. Y se lo digo, adentro gana más que afuera, porque las organizaciones criminales se organizan en el seno de las cárceles. Desde el seno de las cárceles se organizan los secuestros, se organizan los sicariatos, se organizan las extorsiones. Y ese es un tema, porque solo hablamos de organización criminal local, nacional, transnacional, pero no hablamos de organización criminal intranacional. Y me refiero a las organizaciones criminales que se desarrollan, proliferan en el seno de la cárcel. Claro, o sea, la idea es que como están purgando condena, no pueden cometer un nuevo delito, pero lo están haciendo, señores. Y las requisas que hace el INPE, señores, se lo digo yo, que he hecho tantos operativos, toda requisa obedece un plan de operaciones. Y, por ejemplo, el INPE tiene un plan de operaciones que dice 1.000 requisas al año. Pues las 1.000 requisas cumples con tu actividad de operaciones y punto. Pero no existe ese móvil de realmente de develar las organizaciones que se desarrollan y proliferan. De manera que un delincuente común en la cárcel se desarrolla de mejor manera que afuera. Pero un delincuente de cuello blanco, un funcionario público, tiene los recursos económicos para lograr su solución. Mucho ojo con eso. Entonces, vemos una vez más una indebida simbiosis entre el poder económico y el poder, ya sea político, jurídico, fiscal. Siempre. Porque el delincuente de cuello blanco, como dice la diapositiva, posee características distintas a los delincuentes tradicionales como lo hemos estudiado, ¿no? Dice, delincuente económico, pertenece a estratos elevados. Bien. Dos, posee un nivel de socialización más alto. Una, una anécdota les voy a contar, señores. Existía un operador, un operador de una red criminal muy fuerte en los años 90 del Perú, eh, que era odontólogo. Este tipo muy agradable físicamente, ojos azules, muy agradable.
Y la anécdota es de que fue detenido y se encontraba en las instalaciones del Ministerio Público para rendir su indagatoria. Y miren lo atractivo de esta persona, odontólogo de profesión, que las fiscales adjuntas eh, y el personal fiscal y adjunto, sobre todo femenino, lo trató de manera muy amable. Y la anécdota es de que él estaba revisando la dentadura de las fiscales adjuntas, de los asistentes, y bueno, el tipo es muy agradable, por cierto, pero ya nos hace pensar, miren lo atractivo que puede ser, que puede hasta seducir a las autoridades. Y es por eso que a un delincuente común, debe purgar condena para que se resociabilice. Total, los fines de la pena es resociabilización. Fedor Dostoyevsky, su obra Crimen y Castigo. ¿Cuál es la finalidad de la pena, estimados colegas? ¿Sanción o reasocialización? Todo el mundo sabe que la resocialización, desde el punto de vista doctrinario, hasta jurídico. Pero ¿qué pide la población? Justicia. Justicia pide. Yo pregunto, ¿un delincuente de cuello blanco se va a resociabilizar entrando a un penal? ¿Ustedes creen? Él no mata, él no estafa, él no es sicario, él no extorsiona. ¿Ustedes piensan que un delincuente de cuello blanco se va a resociabilizar entrando a un penal, purgando pena privativa de la libertad efectiva? No lo va a hacer, señores, porque tiene una condición diferente. De ahí que la norma debe prever una sanción muy diferente para el delincuente tradicional que para el delincuente de cuello blanco. Es más, miren, señores, un delincuente tradicional, el juez, ¿qué le dice? Impedimento de salida. El delincuente está contento. A un magnate de la alta sociedad, impedimento de salida. Señores, ese es como flagelarlo, porque está acostumbrado, irse al Caribe, irse a Europa, Mónaco, Costa Azul, Las Vegas, Dubái, a cada momento, porque tiene un estatus muy diferente. Por tanto, la pena privativa de la libertad es más intensa y no es resocializadora para el delincuente de cuello blanco. 3, es una persona perfectamente integrada a la sociedad, perfectamente integrada a la sociedad, señores. O sea, no apesta. ¿Por qué creen que en un comienzo las cárceles estaban afuera de la sociedad? San Juan de Lurigancho tiene 2 cárceles, ¿sí o no? Ya, esas 2 cárceles, 50 años atrás, estaban afuera de la sociedad. ¿Por qué creen que las cárceles normalmente en todo el mundo se construyen en las afueras de la sociedad? ¿Por qué creen? Porque la cárcel es un lugar de pena, es un lugar de castigo y debemos alejarnos de la pena y del castigo. La sociedad debe alejarse de la pena y del castigo. Señores, un delincuente de cuello blanco eh, está integrado a la sociedad. Al contrario, la sociedad lo admira, quiere ser como él. A diferencia del delincuente común, que cuando ocurre condena es aislado. Te vas al frontón, te vas a Cheyapalca, te aíslan. No, el delincuente de cuello blanco es parte de la sociedad, es admirado por la sociedad. Por eso, señores, el tratamiento penal debe ser diferente. ¿Qué le puede costar al avaro? Ahí va la idea, ahí va el tip.
¿Qué le duele al avaro? ¿La pena privativa de libertad o la sanción pecuniaria? ¿Mm? ¿Qué le puede costar más, señores? ¿Qué le puede costar más? Dependiendo, quizás el cierre de su empresa, cierre definitivo, que es igual, el cierre definitivo de una persona jurídica es igual a la pena de muerte de una persona, o la inhabilitación para ejercer cargo u oficio o profesión. Eso resocializa más que una pena privativa de la libertad. Por eso, en ciertos tipos penales, como por ejemplo corrupción de funcionarios, existen consecuencias accesorias. No solamente es la reparación civil, no, señores, es la inhabilitación. Que le encanta ser político, inhabilitado por 5 años, inhabilitado por 10 años. ¿Ustedes creen que no le va a costar? Inhabilitado para ejercer función pública. ¿Ustedes que no creen que no le va a costar más que una pena, señores? Le va a costar mucho, señores, porque el delincuente de cuello blanco obedece a una forma de pensar y vivir muy diferente al delincuente tradicional, porque que lo mueve es la avaricia es la avaricia que ustedes están viendo, señores. Dice, la avaricia consiste en el afán desordenado de atesorar riquezas por el solo hecho de poseerlas o exhibirlas por vanidad. Por eso tal presidente llamó por teléfono y exigió su $1.000.000, que seguramente no lo necesitaba y ahora menos, que está purgando condena. Y ahora menos que está purgando condena, ¿no? La avaricia criminalizada. La avaricia, porque es un afán desordenado, ¿no? De querer más riquezas. No existe en realidad un móvil real para, para que justifique esta conducta repetitiva de corrupción, la avaricia criminaliza. Sin embargo, dice la diapositiva, la avaricia se criminaliza cuando un individuo se despoja de todos los frenos sociales. Te despojas de todos los frenos sociales y normativos y solo se concentra en ganar, ganar, ganar. Acá faltó, de manera indebida, de manera delictiva. Hace poco, una audiencia, el fiscal participa en audiencia ante el juez eh, y tenía que acusar. Termina la audiencia, por error, el secretario de juzgado no corta el Meet, no corta la audiencia virtual y el representante del Ministerio Público coge su celular y llama al abogado del acusado y le dice, mira, ve, acá hay un nuevo cargo, por ejemplo, ¿no? Si te pedí 10.000, ahora son 20.000 porque es un trabajo adicional que no ha sido costeado. Reciente, señores. Ministerio Público negociando con el abogado defensor. ¿Qué motiva a un fiscal a corromperse de esta manera? Y no solo a corromperse, ojo, no está esperando que le ofrezcan. Él está llamando al abogado y lo pone en autos. Por si acaso hay un nuevo cargo que no hemos negociado. Y si lo negociamos, es el doble de lo que te estoy cobrando ahora. ¿Qué motiva a un magistrado, señores, a, a coger el teléfono y a pedir coima? La avaricia, señores. Que no es una avaricia cualquiera, es una avaricia criminalizada. Un segundo, por favor. Está como quiero mover.
Bien, vamos con la historia de esta avaricia criminalizada por el mundo. Charles Ponzi, famoso, ¿no? ¿Cómo se llaman esos negocios pirámide, esos negocios cascada, donde todo el mundo comienza a ganar al comienzo, ¿no? Tipo clave, ¿no? Todo el mundo gana al comienzo. Llega un momento de que es insostenible y toda la pirámide Ponzi se desvanece, ¿no? Años 50, Charles Ponzi. Miren esto, de fines de la década, no es fines, comienzos de la década de los 80. Dice, en el extremo izquierdo de la imagen aparece el rostro del expresidente norteamericano Ronald Reagan. Voy a puntear. ¿Pueden ver? ¿Pueden visualizar cómo mi cursor se mueve? Ya, muy bien. Ronald Reagan fue un actor norteamericano de las películas del lejano oeste, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué dice? Miren, Ronald Reagan, nos imaginamos a grandes empresarios, poder económico, y luego dijeron, hagan un curso de ética y paguen la multa. Y se ríen todos. Señores, sobre esta imagen podemos dar cátedra horas de horas. ¿Qué significa hagamos un curso de ética? La imagen, la moral falsa que transmite. Un curso de ética para ocultar qué cosa. Señores, lo dije al comienzo, la doble vida del delincuente de cuello blanco, de aquel delincuente que se codea con el poder político, con el ejecutivo, con los gobiernos locales, regionales. El curso de ética es el escudo del cuello blanco. ¿Y paguen la multa? ¿Qué significa paguen la multa? Señores, cuando el delincuente costea el delito, ¿cuánto me va a costar este delito si me descubren? Me va a costar esconderme 10 años. Me voy a Alemania, donde no hay extradición. Mi dinero lo tengo en paraísos fiscales, de manera que dejo un poco para que en el Perú sea recuperado. Un paraíso fiscal va a proteger mi fortuna, que es la mayor que tengo. Desde Alemania manejo con un representante legal mis cuentas en un paraíso fiscal. Puede ser Andorra, puede ser Gran Caimán. A los 10 años que prescribe, regreso. Y encima postulo. ¿Qué me cuesta? Me cuesta 10 años en Alemania. Me cuesta que me incauten algunos bienes valorizados en unos cuantos millones para tranquilizar a las autoridades, pero la verdadera fortuna lo tengo en paraísos fiscales. Repito, todo delincuente comete un delito porque sabe que va a ganar. Ningún delincuente comete un delito sabiendo que va a perder. Con mayor razón, los de cuello blanco, como dice la diapositiva, y luego dijeron, hagamos un curso de ética y paguemos la multa, porque la multa es menor a la ganancia ilícita indebida. Seguimos, señores, seguimos porque hay bastante que hacer, recién estamos comenzando. Es una clase base para lo que viene, mucho que hacer. Caso famoso, caso famoso eh, a nivel mundial. Vamos de menos a más. Caso famoso a nivel mundial. Caso Enron,
Dice, el delito de fraude de mayor escándalo en la justicia norteamericana. Enron era una empresa que no valía nada, que estaba quebrada, pero sus estados financieros revelaban una gran bonanza económica. Y los ejecutivos de Enron pagaron a los trabajadores de Enron con acciones y ellos se sintieron dueños de la empresa, dueños de un imperio económico cuando en realidad eran dueños de nada porque la empresa estaba quebrada. Puro maquillaje financiero, puro maquillaje de los estados financieros. Acciones que corrían en bolsas, que uno compraba acciones para tener utilidad, cuando en realidad las acciones, la empresa estaba en quebrada. Para aclarar, una empresa que cotiza en bolsa, en el caso peruano, de manera eh, trimestral, o sea, 4 veces al año, deben presentar estados financieros debidamente auditados. Estados financieros que son certificados por un auditor que acredita que los estados financieros revelan la verdadera situación financiera y económica patrimonial de una empresa. Un auditor es así como un notario público, pero en materia contable. De manera que si un estado financiero está auditado, es porque en realidad los estados financieros revelan la verdadera situación económica, patrimonial y financiera de una empresa. Y Enron, en papeles, en estado financiero, revelaba pues una fortuna económica. Les presento al director, al presidente del directorio de Enron, Jeffrey Skilling. ¿Lo ven ahí? ¿Mm? Guapo, imponente, ¿no? Señorial, de clase, reconocido socialmente, que nos, que nos íbamos a imaginar que esta persona había estafado a millones de agraviados. Pero así como lo ven, viste bien, huele bien, un tipo muy versado, muy atractivo, socialmente reconocido. Terminó así, señores. ¿Mm? Purgando condena por los delitos de conspiración, falso testimonio y fraude. Fraude, el engaño. ¿Qué cosa? El engaño, pues. Esta empresa tenía acciones que aparentemente tenían valor, no valían nada, porque los estados financieros habían sido, habían sido eh, maquillados contablemente. Y el delito de conspiración es el equivalente al tipo penal que en el Perú había de asociación ilícita para delinquir, ¿no? Antes había ese tipo penal, asociación ilícita para delinquir. Tú y yo nos juntamos, nos asociamos para ver qué delito vamos a cometer, ¿no? Nos asociamos, planeamos, conspiración, conspiración para el delito. Seguimos, señores. Enron llevó a cabo su planificación directiva con la cooperación de la desaparecida auditora contable Arthur Andersen, de manera que no solamente cayó Enron, su director, sus ejecutivos, sino también cayó los directivos de la consultora internacional, ¿no? Arthur Andersen. Caso norteamericano famoso, muy importante a nivel académico de estudio, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista penal económico, un caso imposible de no tocar si vamos a estudiar crimen organizado. Y hagámoslo bien, no nos limitemos a la criminalidad local, sino vayamos a más. Repito, esta clase no solo es, no vamos a repetir lo que hicimos en pregrado, sino tenemos que desarrollarnos de mejor manera, de menos a más. Y en el mundo, y en el mundo, ¿cómo vemos la corrupción en el mundo? Esta señora agradable físicamente, muy guapa, ¿m? De grandes gustos. Cristina se llama. Kirchner. ¿M? Yo me acuerdo que había un fiscal, había porque lo extinguieron,
Qué casualidad, lo extinguieron un día antes de que sustente su acusación contra la expresidenta de Argentina.